Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga poderosamente. Les saludo con la preciosa paz del Señor. A todos quienes nos siguen una semana, miércoles y domingos por este canal. Un abrazo a toda la familia de la fe. Que el Señor les bendiga grandemente y qué alegría estar congregados un día más en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día miércoles vamos a seguir con los temas de enseñanza, hablando sobre los hombres de la Biblia. Y vamos a dar lectura en esta noche en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a dar lectura desde el versículo 24 hasta el 29. Así que les invito, mis hermanos queridos, amigos que nos están siguiendo, a abrir sus Biblias con mucha reverencia, con mucho respeto, para dar lectura. Perdóneme que haga énfasis como lo vengo haciendo cada servicio, cada culto. Se trata de la palabra del Señor y no puede ser de otra manera. Por tanto, hermanos, vamos a pedir la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Está escrita así la palabra del Señor y dice, hermanos: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, por la bendición que es para nosotros estar en tu casa, congregados, Dios, para estudiar, aprender más de ti, bendito Señor. Dios de la gloria, gracias por tu palabra. Yo estoy seguro que tú tienes, como siempre, Padre, un propósito muy grande a través de ella para con nosotros. Señor, te ruego que abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser receptivos, Señor, que siempre vengamos con esa hambre y esa necesidad de aprender cada día más de ti. Padre Todopoderoso, este tiempo lo dejamos en tus manos, te pertenece. Muévete con poder en cada vida, en cada corazón, y que sea, Dios, un tiempo de bendición y edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, oramos, te damos gracias y te decimos amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, espero que usted haya puesto atención a este texto bíblico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Tomás. Y el tema que le hemos puesto a esta prédica es en la senda de Tomás, o en el camino de Tomás. Y es que, hermanos queridos, si yo le hago una pregunta a usted, ¿por qué le recuerda, o cuando mencionamos a Tomás, qué le viene a su mente? Usted va a decir ciertamente el hecho de que nosotros podemos dudar tanto como él, porque él dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Tomás fue un hombre que, como digo, no tuvo esa certeza, al contrario, había dudas en su corazón, pero también conocemos, ¿no es cierto?, unas pocas cosas más acerca de él, aunque la información que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios, es limitada en cuanto a más pasajes escritos acá. No obstante, hermanos, yo quiero preguntar un poquito. No sé si usted tiene esa inquietud cuando leemos la palabra, por ejemplo, sabemos que Pedro, y hicimos un estudio de él, era realmente violento, ¿verdad? Era de un ímpetu, pero
de como diríamos hoy en día, de armas tomar, o otros dirían era de pocas pulgas. Si hablamos de Mateo, si hablamos de Lucas, como hemos venido hablando de varios hombres de la Biblia, del rey David, no sé si ha venido a nuestra mente, a nuestro corazón, averiguar cómo era David. Y no me refiero al aspecto físico, sino a su personalidad, a su carácter, ¿sí? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo era Josué? ¿Cómo era Moisés? Y en esta oportunidad también cabe preguntarnos cómo era Tomás. Y nosotros podemos ver, hermanos, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, permítame darle una cita bíblica en Juan capítulo 11, el versículo 16, nos dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Wow. Usted va a decir, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué Tomás con esa actitud? Recuerden, el capítulo 10 está hablando, en el 11, sobre la muerte de Lázaro, ¿sí? Sobre la muerte de Lázaro. Pero en el 10 hablas de que los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, Anás y Caifás, que encabezaban todo esto, tenían un rechazo hacia Jesús y trataban de prenderle para encarcelarle, para intimidarle y, si es preciso, matarle. Así nos muestra la palabra de Dios, al menos en el versículo 39 del capítulo 10. Mire lo que está escrito y dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Oiga bien, procuraron otra vez. Eso quiere decir que hacían muchos intentos, pero no conseguían aquello. Y no era así para algo sencillo. Y el Señor Jesús en alguna oportunidad había hablado con los discípulos de que Él tenía que morir de una muerte, no nada buena, ¿sí? Y los discípulos ya tenían conocimiento de esto. Entonces, mis hermanos queridos, cuando nosotros vemos aquí cómo era Tomás, nosotros nos sorprendemos con esta frase, con este versículo que dice Tomás, ¿no? Vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí en el 11 se refiere a la muerte de Lázaro, que Marta y María mandaron avisarle a Jesús que tu amigo Lázaro está gravemente enfermo, y Jesús se quedó todavía unos días más, y cuando ya fueron a avisarle le dijeron: Lázaro ha muerto. Y los discípulos se sorprendieron y le dice él, que quiero hacer mención más bien un poquito precisa todo cuanto menciona acá, ¿no? El Señor Jesús les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, en el 11:11. Luego dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro que vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, vamos a él. Y es ahí cuando él expresa aquello. Y como yo decía, hermanos, nosotros a menudo recordamos a Tomás como el que dudaba, porque, como dije, y creo que todos conocemos, dudó de la resurrección de Jesús. Pero en esta oportunidad nosotros vemos que él demuestra amor y valor, porque a él no le importó y decía que regresara a Jerusalén para verle a Lázaro, para obrar. Señor, en otras palabras, es motivo de que te cojan y nos cojan a nosotros. A lo mejor, Señor, te van a apedrear, te van a matar. Por eso es que Tomás dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, ¿con quién? Con Jesús. Si algo le van a hacer a Jesús, que nos hagan a nosotros también. Imagínense,
Es decir, los discípulos conocían lo peligroso que era regresar a Jerusalén con Jesús e intentaron convencerlo de que no lo hiciera. Pero lamentablemente el esfuerzo no fue bueno, o sea, no consiguieron aquel objetivo. Y ahí vemos a Tomás sencillamente que expresa lo que sentían todos los discípulos. Por tanto, hermanos, yo veo aquí algo que nosotros debemos resaltar. Tal vez no entendían bien por qué Jesús iba a morir, pero eran, de cierto modo, estamos viendo aquí, leales, ¿no?, a la causa. Y es que nosotros, hermanos queridos, debemos considerar, oiga bien lo que quiero decirle, hermano, porque hoy en la mañana, ayer estuve en la noche tomando apunte, preparando el bosquejo para poder compartir la prédica, y hoy en la mañana igual estuve despierto muy tempranito. Algunas circunstancias que también nos toca vivir, y no porque uno sea pastor tal vez está exento de todo eso. Al contrario, hermanos, el domingo decía que con quien más se ensaña muchas veces el enemigo es con el pastor. Y hablo en general, no quiero decir con el pastor Marcelo, en general. Recuerden, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios dice, querido el pastor, las ovejas se dispersan. Así que si con quién tratará de derribarle, yo sé que es a muchos de ustedes, amados hermanos, pero también tiene una misión con nosotros. Bendito Dios, Él nos ha guardado, Él nos ha librado, Él nos ha dado la fortaleza para soportar los embates del enemigo, pero también la sabiduría y la inteligencia para nosotros salir avantes de toda tentación. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces yo les decía, hermanos, que existen peligros desconocidos al realizar la obra de Dios. Es sabio, por tanto, hermanos queridos, considerar el alto costo que implica ser discípulo de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos. Recuerde la misión de él en el Evangelio de Juan 10, capítulo 10, versículo 10. El mismo Señor Jesucristo habla de Satanás diciendo que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ah? Esa es la misión del enemigo. Y él hará todo cuanto sea necesario y esté a su alcance para cumplir ese objetivo, para dañar, para matar, para robar. Nos roba la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo. ¿Qué más, hermanos? Hurtar, matar, mata muchos proyectos, muchas esperanzas. Y aún a gente, hermano. Hay gente que se suicida, caen en un estrés, va a una depresión, hermanos, y terminan tomando decisiones completamente equivocadas. Y destruye ¿qué? Vidas, familias, planes, proyectos, nuestra relación con Cristo, hermanos. Así que, hermanos, mire, Él no se va a quedar cruzado, Él hará todo cuanto sea posible para atacarnos. A cualquiera de nosotros, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos queridos, nos dice, ni deis lugar al diablo, porque cuando le damos lugar, Él entra y zarandea nuestras vidas y estará hasta hacernos declinar, hasta hacernos, hermanos queridos, muchos en ocasiones, renegar sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con el Señor. ¿Aló? Una recomendación para ello, hermanos queridos. Este apóstol Pablo, grande entre los discípulos del Señor, nos recomienda que usemos toda la armadura de la fe, casco, armadura, para resistir los embates del enemigo, hermanos queridos. Santiago también dice, hermanos, que nos sometamos a Dios para que podamos resistir al diablo. Mis amados hermanos, aquí entonces vamos
a continuar con el punto, analizando cómo era Tomás. Vemos que en este caso, como dije, si era una persona que dudaba y así lo conocíamos, en esta oportunidad él está demostrando, como dije, amor y valor, lealtad. Señor, entonces vamos todos para que muramos con él. Y eso que muestra, hermanos, un ejemplo de un estado de ánimo abatido, ¿sí? Hermanos, que no siempre vamos a estar nosotros con ese ánimo, pero arriba. Hay cosas que realmente, hermanos, nos hace decaer. Por cristianos que seamos, hermanos, recuerde que en la medida que sigamos revestidos de esta carne, sí, vamos a estar expuestos a cometer debilidades. Que el Señor nos ayude, hermanos. Tenemos ahí otro versículo en el Evangelio de Juan, en el mismo que dimos lectura, capítulo 14, 5, para ir analizando cómo era Tomás. Y está escrito así, Juan 14, 5 dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Aquí, ¿qué podemos ver, hermanos, sino un elemento de impaciencia y reproche? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cuando el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ah? Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Porque antesito el Señor les había mencionado que el Señor tenía que irse, que Él tenía que apartarse y que realmente iba a la casa del Padre donde hay muchas moradas y que lo que iba a hacer es preparar para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí les dice en el versículo anterior, en el 4, ¿sí? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y inmediatamente, mire la impaciencia y el reproche de Tomás para el Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es cuando el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí, bendito sea el Señor. Y aquí nos da también otro ejemplo de un ejemplo de estado mental negativo. Yo quiero que vaya considerando estos ejemplos que voy haciendo mención. El primero era un ejemplo de estado de ánimo abatido. Aquí un estado mental negativo. Pero vamos ya a Juan 20, el del versículo 24 y 25 que dimos lectura. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Eso nos muestra una fuerte expresión de incredulidad en Tomás. Como diciendo, no confío en vosotros, yo solo creo en aquello que pueda experimentar personalmente. Es decir, si no veo, no creo. Hermanos queridos, ¿cuántos habemos así? ¿Cuántos nos identificamos con Tomás, lamentablemente, en este aspecto que, por cierto, es negativo? Así que, hermanos, aquí hay otro ejemplo de una incredulidad fea y burlona, como diciendo, yo no creo en lo que ustedes me dicen, solamente creeré cuando yo vea con mis propios ojos. Así que ni intenten convencerme. Por eso es que les digo que hay un ejemplo de una incredulidad fea y burlona. Pero avancemos un poquito, el versículo 26 al 29 del capítulo 20. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, este pasaje, estos versículos, nos muestra sino la rápida respuesta a la amonestación. Hermanos, es que no hay ninguna indicación de que realmente la Biblia nos muestre que diga, y él extendió la mano y metió. No dice eso. Al contrario, vemos, como dije, una respuesta rápida a esa amonestación: Señor mío y Dios mío. Entonces, aquí cabe resaltar algo más, un ejemplo de una fe que emerge cuando no hay otra alternativa. Es decir, ahora que sus ojos vieron, y aún más cuando las puertas, dice, donde estaban ellos reunidos, estaban cerradas, de pronto el Señor se apareció en ahí. Hermanos, algo grande, ¿verdad? Entonces, Señor, no hace falta que yo vaya y meta. Por eso, como una señal de arrepentimiento, le dice: Señor mío y Dios mío. Hermanos queridos, Jesús le dice: no, porque me has visto, Tomás, creíste. Por eso les digo, hermanos, un ejemplo de fe, de una fe que emerge cuando ya no hay otra alternativa. Y es que a él no le quedaba más que creer. Ya lo había visto, hermanos. Pero yo digo, hermanos, y aquí para analizar un segundo punto, ¿cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de Tomás? ¿Por qué él no creía y los otros sí? Hermanos queridos, ¿por qué muchas veces a nosotros nos cuentan de algo y no creemos? Y quizás reaccionamos de la misma manera que reaccionó Tomás. No, si yo no veo, no creo. Hay que ver para creer. Y esa es una frase muy popular en nuestro medio. Pero hermanos queridos, iglesia del Señor, nosotros no somos, si bien es cierto, el apóstol Juan también dice en una de sus epístolas, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos ya de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor, hemos gustado de Él, hemos visto su amor, su gracia, su misericordia, su poder actuando en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, hermanos queridos, en personas por quienes hemos orado, hemos visto las manifestaciones de Dios. Entonces no podemos decir nosotros, hay que ver para creer. No, hermanos queridos, cuidado. Así que, evidentemente, aquí nosotros podemos ver eso, ¿no? Evidentemente, una falta de fe que ha dejado su actitud como proverbial. Ese era el problema de Tomás, ¿sí? Una falta de fe. Por eso, a Tomás, usted oye Tomás, el dudoso, el que no creía, el que no tenía fe, ¿sí? Pero, hermanos, había más que eso. ¿Sabe, hermanos? Yo creo y quiero que pongan atención en este punto que para mí es importante. Él había fallado en observar lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Por qué digo eso, hermano? Desde el momento que el Señor les seleccionó a los 12 apóstoles para que andaran con ellos, para que aprendieran, para que sean discipulados, nada más y nada menos por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo. Y es que no era una sola cosa, él había visto que cojos eran andando, paralíticos se levantaban, ciegos veían, sordos veían, sordos escuchaban, muertos resucitaban. Y hace poquito en el capítulo anterior nomás hablábamos de la muerte de Lázaro y que el Señor fue para resucitarle, y es ahí cuando él le expresó: Señor, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Si hay un peligro, pueden matarte. Pero bueno, si el Señor tiene que ir, vamos también con Él para que muramos con Él. Si es que le matan, que nos maten a nosotros también. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos queridos? Que Él fue incapaz, oiga bien, de ver, de entender y de aceptar.
Hermanos queridos, grabe esto, anote, subraye, porque es importantísimo. Sobre todo grabémoslo en las tablas de nuestro corazón. Él fue incapaz de ver, de entender y aceptar. De ver el poder, la manifestación, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. De entender que Él vino, hermanos, por toda la humanidad principalmente. Como el Señor dijo, yo vine por los enfermos, yo vine por los injustos, porque el sano no tiene necesidad de médico, el justo no tiene necesidad de que alguien venga y le redima, le salve. Hermanos queridos, y aceptar que Él era el Señor, el Dios Todopoderoso, porque Él había dicho, todo aquel que en mí crea, aunque esté muerto, resucitará o vivirá. Gloria a Dios al que cree. Si crees verás la gloria de Dios, le dijo a la hermana de Lázaro, a Marta. Y Él estaba allí presente, hermanos queridos. ¿Cómo es que Él pudo dudar? Cuando los 11 aceptaban, creyeron. Mi amado hermano, por eso yo decía, no sé si tal vez en esa área nos estamos identificando con Tomás. Y no estoy reprochando, no estoy señalando, hermanos. Lo hago en el amor de Cristo para que consideremos que si esa es una debilidad, nosotros la enmendemos, vayamos a los pies de Jesús. Hermanos queridos, le pidamos perdón y misericordia, que Él nos fortalezca, nos ayude, acreciente nuestra fe y aprendamos a creer en Él y esperar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, y es que realmente muchos fallamos en ese aspecto. Muchos fallamos en ese aspecto, hermanos. Porque ¿qué dice que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿acaso no les habló el Señor que Él tenía que padecer en manos de pecadores? ¿De qué muerte tenía que morir en una cruz crucificado? Pero que al tercer día resucitaría. Ahí les estaba diciendo, yo tengo que ir, yo tengo que partir, voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para ustedes. Y es ahí cuando Tomás le dijo, pero ¿a dónde vas si nosotros no conocemos el camino? Qué terrible, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que el Señor nos dé esa fe, esa necesaria para poderle agradar a Dios. Porque está escrito también en este libro de Hebreos capítulo 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, y si nos acercamos a Él, dice que tenemos que acercarnos creyendo que le hay y que Él, nuestro Padre, nuestro buen Dios, este Dios maravilloso, este Dios todopoderoso, es galardonador de los que a Él le buscan. Bendito sea su nombre. ¿Sabe, hermanos? Esto nos deja ver que la incredulidad es un asunto de elección o la culminación de una serie de elecciones. Es que, hermanos queridos, usted, yo, nosotros elegimos creer o no creer. Y la gran pregunta sería, hermano, ¿por qué está ahora conectado en este medio escuchando palabra de Dios? ¿Aló? ¿Por qué acudimos a la iglesia a alabar y glorificar, a expresarle nuestra gratitud, nuestro amor, darle nuestra adoración a Dios? Porque creemos que es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, ¿verdad? Que su sangre preciosa nos limpió, nos redimió de todo pecado, hermanos, de esa condenación que nosotros éramos objeto. Yo elegí creer y en la medida que yo creí, fui, dice la Biblia, la palabra de Dios, hecho hijo de Dios, así como ustedes. Con debilidades, sí, Señor, sí, Señor. No vamos a decir que no, porque seríamos mentirosos. Pero, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que creer en Él, esperar en Él y depender de Él. Bendito sea el Señor. Como decía, la incredulidad es un asunto de elección. Yo elijo no creer o creer. Así de simple, hermanos queridos.
la culminación de una serie de elecciones. Elegí esto, me fue mal. Elegí este otro y no creí. Elegí no creer en este otro y me ha ido de mal en mal. Pero ahora, por Dios, yo tengo que creer. Bendito sea el Señor. Pero si ese era el problema de Tomás, un tercer aspecto aquí en esta enseñanza, ¿cuál es la solución? Diga, hermanos, ¿dónde está la solución? ¿Sabe? La solución fue cuando el Señor se apareció 8 días después, que los discípulos le dijeron: hemos visto al Maestro. Y él dijo: porque ustedes me dicen, quieren que crea. No, si yo no meto mis dedos en los huecos de los clavos en sus manos, o me meto mis manos en sus heridas, en su costado, yo no voy a creer. Hermanos, dice que 8 días después se apareció, y cuando le vio, no tuvo otra alternativa que rendirse, avergonzarse, humillarse y decirle: Señor mío y Dios mío. En otras palabras, qué tonto fui. Señor, ten misericordia, qué vergüenza. ¿Aló? ¿Sabe? Él fue curado mediante su encuentro con el Cristo resucitado. Aquí la gran pregunta es: ¿usted se ha encontrado con el Señor? ¿Con este Jesús resucitado? ¿Con este que venció la muerte? ¿Con este que venció nuestra condenación y nos dio a través de eso vida? ¿Con este Cristo que rompió el velo de arriba para abajo, dándonos acceso directo al lugar santísimo, para que busquemos de Dios, hablemos con Él, intimemos con Él, para que nuestra comunión sea grande con Él, hermanos queridos? ¿Sabe qué está viniendo a mi mente ahora? Y quizá por eso Dios ha honrado a este hombre, y no quiero hablar de política, solamente déjeme hacer mención de algo. De este señor Guillermo Lasso, que ahora ya es el presidente electo de nuestro país. Él en su propaganda y decía: encontrémonos para. Esa es la invitación que hacía al país, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reactivar, para dar solución, para cambiar, para crear fuentes de empleo, para dar paz y seguridad en el país, hermanos. Encontrémonos. Encontrémonos con un hombre, y creo que para ahora muchos de los ecuatorianos sienten optimismo, seguridad, gozo, alegría de saber que no habrá más corrupción en nuestro país. Esperemos que así sea. Y yo creo, porque este hombre, una de las primeras cosas que hizo es dar gracias a Dios y pedir sabiduría e inteligencia para gobernar al país. Algo parecidísimo a lo que hizo un gran hombre de Dios hace miles de años atrás. Me estoy refiriendo al rey Salomón. Es también nuestra responsabilidad que oremos para que así sea. Pero paremos ahí el asunto político, sino que quiero hacer resaltar, hermanos queridos, que el aspecto de Tomás fue curado, fue sanado cuando tuvo ese encuentro con el Señor resucitado. Bendito sea el Señor. Mis amados, esto dice mucho. Encontrémonos con el Señor, con este Jesús que nos dio una lección de amor, de humildad, de obediencia. Bendito sea el Señor. Y murió en una muerte de cruz para después resucitar y demostrar el poder que había en Él. Hermanos queridos, ¿cómo dudar? Hermanos, no nos queda más para aquellos que dudaban sino creer, y solamente creer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, ¿qué le estoy diciendo con todo eso? Que la misma cura que le fue ofrecida a Tomás se nos está ofreciendo hoy en día a cada uno de nosotros. ¿Qué van a hacer? Sí, a ti, mi hermano, mi hermana, mis amigos que nos están escuchando. ¿Qué van a hacer? Aleluya. Enfrentemos las cosas como son. Claro que sí, hermano.
Aquí no vamos a darle más vueltas, ni vamos a tratar de buscar justificaciones. Enfrentemos las cosas como son. Otro aspecto, revisemos lo que Cristo ha hecho hasta este momento. ¿Acaso a nosotros también nos va a quedar la duda que tuvo Tomás? O quizás de todos aquellos hombres y mujeres que acudían al Señor, y en el momento que quizás el Señor necesitó de ese respaldo, no asomaron, le negaron, y en lugar de pedir que sea Jesús liberado, a quien pidieron era Barrabás. Pero bueno, todo eso debía haberse dado para que se cumpliese la Escritura. Pero sí quiero hacer en énfasis, hermanos, que nosotros no podemos perder de vista todo cuanto Jesús ha hecho y sigue haciendo hoy en día por ti y por mí, por este pueblo precioso por el cual Él derramó o entregó su vida y derramó su sangre. Algo para terminar. No queda más sino, amados hermanos, que reenfocarnos en Él. Porque el enemigo, en la misión que él tiene de hurtar, matar y destruir, también nos distrae, nos hace que nos apartemos de la senda, o muchas veces queriendo hacer o creyendo que estamos bien, caminamos con un pie en el Señor, en el Evangelio, y con otro en el mundo. O quizás hemos puesto nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas temporales y no las eternas. Por eso les digo, amados hermanos, iglesia del Señor, reenfoquémonos en Cristo. Bendito sea el Señor. Para terminar, a modo de conclusión, mis amados hermanos, excusamos muchas veces la incredulidad como un asunto de debilidad o de la manera en que estamos constituidos. Una manera de culparle al Señor por ello, como decir, Señor, pero tú me hiciste así. Cuando no es así, hermanos. Y yo personalmente debo iniciar reconociendo que en la medida que nosotros no vayamos a los pies de Jesús, no nos reencontremos con Él, no pasemos tiempo con Él como han sido motivo de las prédicas en estos días, hermanos queridos, no vamos a encontrar el éxito, la prosperidad, la bendición en nuestras vidas. Así que, hermanos, no adelantamos tratando de justificar aquello cuando es un asunto de responsabilidad personal. Y es que es así, hermanos, tú, como yo, elegimos si caminar con Él, tomados de su mano, abrazando su palabra. Yo sé, hermanos, que es duro, es difícil, como dije al comienzo. Nosotros no podemos perder de vista este asunto de que realmente, hermanos queridos, hay un precio muy alto que pagar para servir al Señor. El ser realmente discípulos de Cristo no es cualquier cosa, hay un costo que pagar. Es un negarnos a nosotros mismos. Y es que hay veces que el enemigo lucha contra eso, hermanos, sea en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus familiares, en tus compañeros de trabajo. Por eso Pablo decía, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra tu compañero, no es contra tu amigo, no es contra tu hijo, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa. Son huestes, principados, potestades, dice, huestes espirituales de maldad. Y si estamos conscientes de eso, entonces, hermanos, ¿es o no es nuestra responsabilidad creer y caminar con el Señor? Por tanto, hermanos, tú y yo y todos tenemos razones suficientes para creer. La incredulidad es una forma de rebelión. Oiga bien lo que le estoy diciendo, ciertamente, y es algo que a mí me llamó la atención. La incredulidad es una forma de rebelión. Porque ¿cómo no creer en Jesús? Si dio todo, se entregó todo, dio su vida, su sangre. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creer en Él? Entonces, hermanos, no creer
es una forma de rebelión, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Por tanto, para terminar con esto, la suprema rebelión es pretender salvarnos mediante otra forma diferente a la que Dios ha provisto. Mis hermanos, que Dios nos guarde, porque nosotros más que nadie sabemos, y está escrito en este libro, el libro de libros del manual de vida para todos nosotros, que la salvación está solo y exclusivamente en Cristo Jesús. Así lo menciona Pablo en Timoteo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? El doctor Lucas escribiendo en Hechos de los Apóstoles, porque Dios no nos ha dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual nosotros podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y no se olvide, hay que reencontrarnos con el Cristo resucitado. Un abrazo a todos, bendiciones y Dios mediante, el domingo estamos aquí para un culto precioso de alabanza y adoración. Vamos, hermanos queridos, a inclinar nuestra cabecita, vamos a hacer una oración y nos despedimos con la bendición apostólica. Amado Dios, Padre Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, a la luz de ella nosotros no tenemos justificación, no tenemos nada que ocultar, nada, Señor, mi Dios, que argumentar, sino quizás solamente pedirte perdón por nuestra falta de fe, porque nos hemos debilitado, no hemos creído como debíamos creer, no hemos esperado en ti como debíamos haber esperado, Señor. Y quizás por allí nos asemejamos mucho a Tomás. Pero gracias a ti, Señor, y a tu palabra, hoy sabemos cuál es la cura, Señor. Reencontrarnos con el Cristo resucitado, andar contigo, pasar tiempo contigo, vivir esta palabra preciosa, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú te muestres. Y si es una manera de honrarte, Señor, yo sé que tú nos honrarás a todos nosotros. Bendito seas. Gracias, Dios, una vez más, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Que todo cuanto tú hagas en cada uno de nosotros, Padre, sea para bendición, para edificación de tu pueblo, pero también para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia, y siempre decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente, hermanos. Un abrazo y oren mucho por mí. Dios les bendiga.